Vamos a estar hablando de Efesios capítulo 6, versículos 10 al 24, la armadura de Dios. Ya terminamos la carta de los Efesios, son 6 capítulos. Tuvimos, yo creo que una buena experiencia, un buen recorrido por el libro de los Efesios, y hemos llegado al final de este recorrido, de esta carta, y esperamos pues que podamos recordar y beneficiarnos de lo que el apóstol Pablo nos enseñaba aquí en la carta a los Efesios, ¿no? La armadura de Dios. Aquí tenemos una representación, ¿no?, de lo que es la armadura de Dios según Efesios el capítulo 6. Tenemos primero que todo la coraza de la justicia, ¿no? Tenemos el cinturón, que es la verdad, tenemos el calzado, que es el apresto, la disposición y interés y compromiso por el Evangelio de la Paz. Tenemos el yelmo, que es la salvación, tenemos el escudo, que es la fe, y tenemos la espada del Espíritu. Y por supuesto, todo esto acompañado siempre de oración en todo tiempo por medio del Espíritu Santo, ¿no? Eso es lo que Pablo nos presenta en el capítulo 6 de los Efesios. Muy bonita alegoría, muy bonita comparación que nos hace el apóstol, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mensaje de Efesios? Lo vamos a estar mirando aquí. ¿Cuál es el mensaje? Primero, habla de la guerra y las batallas que están implicadas en esto, ¿no? Segundo, habla del verdadero enemigo que tenemos. Tercero, habla de lo que acabamos de decir, la armadura de Dios. Y finalmente hay unos saludos finales y unos deseos finales para los hermanos en Éfeso. Entonces, en ese orden de ideas vamos a estar leyendo, primero que todo, la guerra y sus batallas. Versículo 10 al 11, capítulo 6, versículos 10 al 11, dice: por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Dos versos muy al punto, muy precisos, ¿no? Dice el apóstol Pablo: fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque necesitamos participar en esta guerra, en estas batallas del Señor, y entonces dice que tenemos que fortalecernos, pero la fortaleza no viene de nosotros. Es importante que el apóstol Pablo nos dice aquí: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Más adelante vamos a hablar del enemigo que tenemos. El enemigo no es cualquier cosa. Necesitamos estar fortalecidos y siempre en la fuerza y en el poder de Dios, ¿no? Es decir, es en comunión con Dios, es en comunión con Cristo, es en relación constante con Cristo, reconociendo nuestra total dependencia de Dios. A veces tenemos la tendencia, como seres humanos que somos, ¿no?, tenemos la tendencia a depender de nuestros propios recursos, de nuestras propias fuerzas, de nuestra propia inteligencia, de la juventud. Algunos de nosotros ya pues se nos está yendo la juventud, nos damos cuenta que la juventud pues va y viene, ¿cierto? Así es todo lo que tenemos los seres humanos. Pues qué bueno, Dios nos ha dado esos recursos, qué bueno que Dios nos da energía, que Dios nos da salud, que Dios nos da una mente, una razón, que podemos aprender muchas cosas. Todo eso muy bueno, pero reconozcamos que es muy limitado y necesitamos, en esta guerra que estamos viviendo, necesitamos la fortaleza que viene del Señor. Tenemos que día con día acordarnos a nosotros mismos, repetirnos a nosotros mismos que la fortaleza viene de arriba. La segunda parte es, esta guerra es la guerra de Dios. Esta es una batalla, no es mi batalla, no es tu batalla, no es la batalla de la iglesia de Western Heights, no es la batalla de mi familia, es la batalla de Dios, es la guerra de Dios. Isaías capítulo 59, 16 al 17, dice: después de haber hablado de todo lo que le pasó al pueblo de Israel y cómo fueron rebeldes y cómo nadie trató de enderezar el camino de Israel, y finalmente la situación del pueblo fue catastrófica, terminaron esclavizados y deportados, y realmente pues una situación catastrófica que representa la catástrofe de nuestra vida, porque la humanidad en esas estamos. La humanidad vamos
rumbo al desastre, ¿no? Y entonces dice, vio, hablando de Dios, vio que no había nadie y se asombró de que no hubiera quien intercediera. La gente ahí va, camino al precipicio, camino a la destrucción, y como que a nadie le interesa, como que nadie ve, como que nadie se preocupa. Entonces su brazo le trajo salvación, es de Dios. Nosotros, no viene de nosotros, el ser humano, la humanidad, por más desarrollo que haya, por más tecnología que haya, por más poder que tenga la humanidad, por más inteligencia que tengamos los seres humanos, la salvación viene de Dios, ¿no? Entonces su brazo le trajo salvación y su justicia lo sostuvo. Es la justicia de Dios, es el compromiso que Dios tiene con lo correcto, con la justicia, ¿no? Y mire cómo se parece lo que dice Isaías con lo que el apóstol Pablo nos dice. Se puso la justicia como coraza, ¿ve? ¿De dónde tomó el apóstol Pablo la idea de que es un soldado vestido con la coraza, vestido con el yelmo? Algunos comentaristas dicen, por ejemplo, que lo que pasa es que el apóstol Pablo, pues especialmente allá en la prisión, veía a los soldados, ¿no? Y pues cada vez que veía a los soldados, eso le sirvió como punto de referencia para hablar de la armadura de Dios. Tal vez, sí, pues claro, en aquel entonces los soldados se veían en todas partes, por todas partes había soldados romanos. Pero probablemente que el apóstol Pablo se inspiró más en lo que dijo Isaías, en lo que él sabía de la palabra, ¿no? El que primero se puso la armadura fue Dios mismo, para librar su gran batalla. O por supuesto, viéndolo de este lado, vemos que Jesucristo fue el que vino como Dios, ¿verdad?, para hacer esto. Se puso la justicia como coraza y el casco de salvación en su cabeza, Dios. Como vestidura se puso ropas de venganza y se envolvió de celo como un manto. ¿De quién es la batalla? ¿De quién es la guerra? La guerra es de Dios. A veces cuando nosotros leemos a Efesios capítulo 6, pensamos en las guerras personales que tenemos. Y todos tenemos guerras personales y tenemos que librar y luchar esas guerras personales. Que yo tengo estas tentaciones, que yo tengo estos problemas, que yo tengo estos sufrimientos, que tengo que batallar conmigo mismo. Es cierto, todos tenemos esas luchas personales que tenemos que librar, tenemos tentaciones que tenemos que superar personalmente. Pero la guerra de la que nos habla el apóstol Pablo aquí no es solamente la guerra personal, es la guerra de Dios contra el mal, es la guerra por la salvación, es la guerra por la justicia, es Dios queriendo salvar a sus criaturas, queriendo salvar a la humanidad, ¿no? Ahora, nosotros somos parte de esa batalla. La batalla triunfal, por supuesto, la tomó Jesucristo. Y vea qué interesante, porque a Jesucristo lo vemos en la cruz y no lo vemos como un soldado todo fuerte, ¿verdad? Listo para la batalla, para matar, destruir. No, a Jesucristo lo vemos rodeado de armas espirituales, ¿no? En la cruz está representando toda la justicia de Dios. En la cruz está representando la salvación de Dios, ¿no? El yelmo de la salvación. Es decir, Jesús es ese soldado que en la cruz lleva la gran batalla. Pablo nos va a decir que triunfó sobre todos los potestades, poderes y señoríos, ¿no? Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 25. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Qué quiere decir? Que hay enemigos todavía, que hay una lucha todavía, que hay batallas que librar todavía. Cristo se sentó en el trono de Dios y está reinando, pero Jesús está en el proceso de derrocar a todos los enemigos. Nos dice 1 Corintios que el último enemigo que será destruido será la muerte. Mientras tanto, hay enemigos que combatir. Hay luchas que llevar a cabo. ¿Y saben ustedes a quiénes invita Dios para que formemos parte de esa lucha? Nosotros, la iglesia. Nosotros los creyentes somos
co-combatientes con Dios. La semana pasada en el sermón hablamos de los combatientes de Dios y vimos cómo muchas mujeres combatieron hombro a hombro con los apóstoles, como Evodia, Síntique. Muchos hermanos combatieron. La iglesia entendió que eso era un combate. La iglesia entendió que ellos eran combatientes. Bueno, mientras haya enemigos, hay que combatir. Y se trata de la lucha, el combate, ¿por qué? Por la salvación. No solamente por mi salvación, sino por la salvación de las criaturas de Dios, por la salvación de la humanidad, ¿no? A veces nos enfocamos tanto en nosotros mismos, uy, yo estoy batallando aquí para ser salvo un día. Sí, que bueno que luchemos para ser salvos nosotros, pero no se trata que solamente nosotros seamos salvos, sino que Dios está queriendo salvar la mayor cantidad de posibles. Dios no quiere que ninguna persona perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y nosotros somos parte de esa lucha. La imagen de Pablo del soldado no es del soldado que está haciendo guardia en una prisión. ¿Cuál es la imagen de Pablo del soldado? Es del soldado que va a la guerra. Es del soldado que va bien armado y que va dispuesto a conquistar, ¿sí? De parte de el general. Bueno, esa es la imagen que el apóstol Pablo nos da a nosotros aquí. Somos soldados de Cristo que estamos en esa batalla. Ahora, hablemos de las insidias, las acechanzas, las artimañas del diablo. El enemigo es tenaz, es astuto, es insidioso, astuto, muy astuto, prepara artimaña. Y aquí tenemos varios textos en los cuales Pablo ya ha hablado de las insidias del diablo. Por ejemplo, Efesios 4:14 dice que cuando crezcamos y podamos ser como a la medida de la estatura de Cristo, ya no seremos niños llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por las artimañas engañosas del error, por las artimañas engañosas de Satanás. Satanás está constantemente planeando estrategias, decía el hermano Pablo, ¿no? Estrategias, artimañas, trampas. Sí, para hacerte caer a ti, para hacerme caer a mí, para hacernos caer a nosotros como cristianos, pero para destruir la humanidad entera. No se trata simplemente de hacerte caer a ti. A veces Satanás está enfocado en mí. No. Si Satanás ve que tú estás siendo un problema, Satanás va a tratar de atacarte, ¿no? Pero las artimañas del diablo son para disuadir, para engañar a toda la humanidad, ¿no? ¿Cuánto error hay? La Biblia dice que es el padre de la mentira y que engaña a todo el mundo, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos las artimañas. Tenemos que ir marchando en nuestra vida cristiana con la conciencia de que tenemos un enemigo que que astutamente prepara estas estrategias para destruirnos. Efesios 4:17, le dice el apóstol Pablo, no le den oportunidad al diablo. Está hablando de la ira. No te dejes llevar por la ira, no te dejes llevar por el rencor, no te dejes llevar por el hombre viejo, no te dejes llevar por las enemistades. Perdona, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no te quedes pensando en lo que te hizo fulanito, menganito, hace un año, hace 2 años, hace 3 años, hace 50 años. No le des lugar al diablo. Cuando nosotros nos enfocamos en estas cosas, nos enfocamos en los problemas personales que podemos tener, en las ofensas que hemos podido recibir, estamos dándole la puerta abierta, estamos dándole oportunidad al diablo. Por supuesto, no solamente de esa manera, cualquier forma en que nosotros cedamos a las tentaciones, le estamos dando al diablo la oportunidad. ¿Para qué? Para acrecentar su poder, para tomar más fuerza, para dañar más gente, para hacer más estorbo, ¿verdad?, a la obra de Dios. Efesios 5:6, que nadie os engañe con palabras vanas. Hay toda clase de narrativas engañosas, palabras engañosas, mentiras, doctrinas, religiones, filosofías, ideologías, que la gente repite, cosas que no tienen sentido. Y dice el apóstol Pablo, no se dejen engañar. Ahora, tomemos esto y digamos, bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal
nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros nietos que van creciendo. ¿Cómo se preparan estos niños para que no se dejen engañar? Porque lo más seguro es que van a crecer y el mundo los va a bombardear ¿con qué? Con toda clase de narrativas engañosas, con toda clase de ilusiones falsas, con toda clase de propuestas que no les van a beneficiar en la vida y que se van a dar cuenta que no les benefician cuando ya estén grandes, cuando ya ha pasado el tiempo. Entonces, no nos dejemos engañar. Tenemos un enemigo que es artificioso, que es engañoso y debemos tener cuidado. Esa es la guerra de la cual nos habla el apóstol Pablo. Ahora, ¿cuál es ese enemigo? Que es muy importante porque el versículo 12 nos dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Debemos ser bien claros. Si vamos a vencer en esta guerra, necesitamos ser bien claros, ¿no? Nuestra lucha no es contra otro ser humano. No importa lo malo que sea esa persona, no importa las ofensas que nos haya hecho, no importa la maldad que veamos que está haciendo una persona u otra persona, el problema no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales, ¿verdad? Entonces, reconozcamos, el enemigo es espiritual, no contra poderes de este mundo de tinieblas. Es un enemigo que obra en la oscuridad, ¿cierto? Contra fuerzas espirituales de maldad en las dimensiones espirituales. No es aquí en la tierra, no es con herramientas carnales, no es no es en espacios terrenales, es en espacios espirituales, ¿verdad? Hay que saber qué estrategia vamos a usar. Si el enemigo tiene estrategias, nosotros tenemos nuestra estrategia también. Si desconocemos nuestra estrategia, pues mal para nosotros, porque el enemigo nos va a tomar ventaja. ¿Cuál es la estrategia? Veamos Romanos capítulo 15, versículos 7 al 9. Dice, por tanto, acéptense los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Cristo no vino a hablar contra el gobierno romano, no vino a infundir odio contra los soldados romanos, no vino a fomentar el odio entre los judíos y los gentiles. Y esto es bien interesante porque en la época de Cristo los judíos pensaban que la batalla era contra los romanos. Entonces los judíos fomentaban el odio contra los soldados romanos, contra el imperio romano, contra el emperador, contra todo lo que pareciera del imperio romano, ¿no? Pero aquí Jesús nos dice, háganlo como Cristo. Cristo nos aceptó y dice, ustedes deben hacer lo mismo, acéptense los unos a los otros. Pablo escribe esto a los romanos precisamente porque en la iglesia empieza a presentarse un problemita, ¿no? Resulta que los judíos tienen ciertas costumbres, ciertas prácticas, tienen ciertos recelos. Por ejemplo, los judíos en ciudades gentiles no quieren ir a la carnicería a comprar carne porque no saben si esa carne fue carne sacrificada a los ídolos o no fue carne sacrificada a los ídolos. Y entonces muchos judíos prefieren más bien hacerse vegetarianos. Y de repente vienen gentiles a la iglesia, ahí en la iglesia de Roma, en una ciudad como tan cosmopolita como Roma, ¿verdad? Vienen gentiles a la ciudad de Roma y los gentiles empiezan a decir, no, pero es que esas que no comer carne, que solamente vegetales, ustedes están mal. Y hay conflictos en la iglesia por razón de las diferencias tradicionales, las diferencias étnicas, los judíos y los gentiles. ¿Y qué dice Pablo? Hermanos, eso no fue lo que Cristo nos enseñó. La guerra que nosotros no tenemos, no la ganamos echándole tierra a la otra persona.
No ganamos la guerra ofendiendo a los demás o tratando de distanciarnos los unos a los otros. No, lo que Cristo hizo es todo lo contrario. Lo que Cristo hizo es buscar la unificación y entonces aceptémonos los unos a los otros. Sigamos el ejemplo de Cristo, como Cristo también nos aceptó para la gloria de Dios. Versículo 8, pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres. ¿Cómo fue la estrategia de Cristo? ¿Cómo fue Cristo un gran soldado? Cristo fue un gran soldado no revistiéndose de la fuerza que la tenía, toda la fuerza que hubiera podido usar, toda la fuerza para destruir a sus enemigos. No, lo que hizo Cristo fue lo contrario, se hizo un servidor, ¿no? Y luego dice el versículo 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Cristo murió ¿por quiénes? Por judíos y por gentiles. Cristo murió tanto por el judío injustamente preso, por el judío oprimido, por el judío a quien los impuestos lo habían empobrecido, como por el emperador, como el recaudador de impuestos, como por el soldado. Cristo murió por todos, ¿no? El amor de Cristo es hacia todos. Entonces, esa es la estrategia que nosotros usamos. 2 Corintios 10, 3 al 5, miren lo que dice Pablo, el apóstol Pablo. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. ¿Somos cristianos? Tenemos una lucha, tenemos una guerra. Acordémonos, esta guerra no es según la carne. A través de los años, muchas personas que se pensaban cristianos, pensaban que eran cristianos, acudieron a la carne. ¿Se acuerdan ustedes? En la historia hay registros de cómo las iglesias o la iglesia literalmente empuñó la espada para conquistar a los pueblos, ¿no? Hicieron la guerra literalmente, no con espada, para conquistar a los pueblos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Andamos en la carne, pero no luchamos según la carne. Nuestra lucha es distinta y es importantísimo que como cristianos entendamos esta diferencia. Pasa muchas veces entre los cristianos que pensamos que la guerra, bueno, quizás nosotros especialmente conociendo la palabra de Dios no caemos en eso, pero muchas denominaciones, muchas iglesias han caído en esa trampa, ¿no? Y ha habido guerras. Católicos contra protestantes, protestantes contra católicos, los católicos han matado a los protestantes han matado a los católicos, los católicos cristianos han matado a los musulmanes han matado a los cristianos, y en esa no las pasamos, ¿verdad? Bueno, la guerra que nosotros tenemos no es conforme a la carne, porque las armas de nuestra contienda, sí tenemos armas, ahí el apóstol Pablo habló que de la coraza, que la espada, fíjense que interesante que de las armas que menciona el apóstol Pablo, la gran mayoría de esas armas son armas de defensa, el yelmo, la coraza, el escudo, el cinto, el arma de ataque es la espada del espíritu, ¿no? Sí tenemos armas para defendernos y tenemos armas para atacar, pero no son las armas carnales, no son los recursos carnales, no es como el mundo hace la guerra. El mundo lleva haciendo la guerra toda la vida, desde que tiene conciencia el ser humano ha venido haciendo la guerra con alguien. Ahí no mató Caín a Abel, ¿verdad? Entonces, desde el puro comienzo ha habido violencia y guerra. Esa no es la manera en que luchamos los cristianos, ¿no? Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Dios tiene su plan, Dios tiene su estrategia, Dios tiene su poder, que no es el poder humano, para la destrucción de fortalezas, pero no son fortalezas físicas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Son armas que van directamente al corazón, a la conciencia de las personas. Es en la conciencia de las personas donde tiene que ganarse la batalla, ¿no? Y contra todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Ese es el tipo de batalla que nosotros tenemos. Con todos los recursos que tengamos disponibles, debemos buscar ese objetivo, ¿no? Ahora, veamos la armadura.
dice el apóstol Pablo en el versículo 13, por tanto tomen toda la armadura de Dios. Y yo quisiera hacer énfasis en la palabra toda. No es que un día agarras la espada y otro día agarras el escudo y otro día agarras el yelmo. Si vamos a hacer esta guerra, si vas a la guerra, más vale que vayas totalmente equipado. No se te olvide ninguna parte de la armadura, porque soldado, dice el dicho, soldado prevenido vale por dos, no muere en guerra, pero soldado despistado va derechito al fusilamiento, lo van a acabar, ¿no? Entonces dice el apóstol Pablo, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir. Esta es una guerra verdadera, es una guerra no porque no están usando armas literales y no estás peleando con una persona literalmente, no quiere decir que no sea una guerra verdadera, es más delicada, es más grave, estás peleando contra Satanás, ¿no? Para que puedan resistir en el día malo y habiendo hecho todo, poder permanecer firmes. Porque es preciso que Cristo reine hasta que todos los enemigos sean sujetados bajo sus pies. Vamos a tener problemas, vamos a tener conflictos, vamos a tener luchas, vamos a estar peleando constantemente todos los días hasta que todos los enemigos sean sujetados, ¿verdad?, a Cristo en el día final, ¿no? ¿Cuál es la armadura de Dios? Dice, estén pues firmes, ceñida la cintura con la verdad, ¿no? La verdad de Dios, la sinceridad, ¿no? Revestidos de la coraza de la justicia. La justicia es el compromiso para hacer las cosas bien, el compromiso para enderezar lo torcido. Hay muchas cosas torcidas en el mundo, hay cosas torcidas en nuestra vida, hay cosas torcidas en nuestras relaciones con otras personas, hay cosas torcidas en la ciudad donde vivimos. Hay un compromiso de estar constantemente luchando para que las cosas se hagan derecho, para que se hagan las cosas como Dios las planeó, como Dios quiere que se hagan, ¿verdad? Luego dice el Isaías capítulo 11, versículo 5, la justicia será ceñidor de sus lomos. ¿De quién está hablando Isaías? Está hablando del Mesías, la venida del Mesías, el que va a venir en nombre de Dios para hacer la obra de Dios. Jesús viene, los lomos ceñidos con justicia y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Seguramente que todos estos pasajes, todos estos versos están en la mente del apóstol Pablo cuando usa la imagen o la metáfora de la armadura de Dios, ¿no? Nosotros vamos a pelear de la misma manera que Cristo. Versículo 15 al 16, calzados los pies con la preparación, dicen algunas versiones, con el apresto, dicen otras versiones, para anunciar el evangelio de la paz. No es cualquier evangelio, es el evangelio de Jesús. No es cualquier mensaje que tú quieras anunciar, es el mensaje de Jesús. Y ese mensaje de Jesús es centralmente el mensaje de la paz verdadera. El Imperio Romano se preciaba de haber podido establecer la paz, ¿no? Porque antes de Roma pues había guerras entre las diferentes tribus y naciones pequeñas, y un constante conflicto, y llegaron los romanos y trajeron sus ejércitos y calmaron a todo el mundo y quedó todas las cosas tranquilas y dijeron, hemos traído la paz. Esa no es la paz de la que habla el Señor Jesucristo, está hablando de una paz que viene desde muy adentro. Esa paz no dura, tarde o temprano se acaba, se destruye, pero dice que estemos preparados para anunciar la buena nueva de la paz verdadera que trae el Señor Jesucristo, ¿verdad? Sobre todo, dice el apóstol Pablo, no se les olvide de ninguna manera, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos incendiados del maligno. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener constante oposición de parte del maligno y necesitamos tener esa protección porque si no nos van a alcanzar los dardos del enemigo, ¿no? Isaías capítulo 52, versículo 7, mira, hablando del calzado del evangelio, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, ¿sí? Del que trae las buenas nuevas de gozo y del que anuncia la salvación y dice a Sión,
tu Dios reina. Ese es el Espíritu, aquel que va por los montes trayendo ese evangelio, esa buena nueva de la paz verdadera que trae Dios en su reinado, no como los reinados humanos, sino el reino verdadero de Dios, ¿no? Versículo 7, tomen también el casco de la salvación. Ya habíamos hablado que Isaías habla del casco de la salvación. Y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es nuestra arma de ataque, ¿no? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y todo eso acompañado de la oración, ¿verdad? Dice el versículo 18 al 20, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La palabra velar es muy importante. El soldado tiene que estar alerta, el soldado tiene que velar. ¿Velar cuándo? Todos los días y todas las noches y permanentemente y constantemente, ¿no? ¿Y cómo hacemos ese velar? Bueno, es a través de la oración, de la súplica, por nosotros, por todos los combatientes, ¿no? que están peleando con nosotros. Oren también por mí, dice el apóstol Pablo, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Hay un reto, hay un peligro constante, un riesgo, y dice el apóstol Pablo que Dios me dé esa fortaleza, por el cual yo soy embajador en cadenas. ¿Por qué dicen cadenas? Pues porque estaba en la cárcel, ¿no? ¿Por qué está Pablo en la cárcel? Porque es un combatiente, porque es un guerrero, porque tomó la armadura de Dios y fue de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de nación en nación, anunciando la palabra y terminó en la cárcel por obra insidia, hablando de las insidias, por insidia de Satanás a través de los judíos. Por lo cual yo soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo de hablar. Entonces aquí tenemos toda la armadura de Dios. Bien, ahora, al final, Pablo dice en el versículo 6 al 21 al 22, que les va a mandar a Tíquico. Tíquico está con Pablo obviamente en la cárcel, lo está acompañando, no que Tíquico haya quedado preso, pero pues ha visitado a Pablo en la cárcel, lo cual era un riesgo. Para una persona ir a visitar a un preso, es un riesgo, ¿sí? No hace mucho, hace un par de meses, una pareja que estaba en el trámite de la residencia, ¿no? Ella es ciudadana y él es mexicano sin documentos, y llevaban como 10 años solicitando el estatus legal, tienen un hijo ya grande, y no habían podido conseguir el estatus legal. Por fin les dieron la posibilidad de conseguir el estatus legal, pero tenían que ir a Juárez a presentarse ante el consulado mexicano, ¿no? ¿Cómo van? ¿Qué si los cogen en el camino? ¿Qué si los intercepta inmigración? ¿Y quién los acompaña? Afortunadamente mi yerno y mi hija se ofrecieron y los llevaron hasta Juárez, ¿no? Oramos por ellos y todo. Era un riesgo, ¿sí? Pequeño, no comparado con el riesgo que podía correr una persona e ir a visitar ¿a quién? A Pablo, acusado de sedición, acusado de crímenes contra el Estado, ¿no? Era un riesgo, pero Tíquico, Onésimo y muchos otros hermanos asumieron el riesgo, fueron a visitar a Pablo, apoyaron a Pablo. Bueno, esto es Tíquico, pero al fin de que ustedes también sepan de mi situación y lo que hago, te lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor. Claro, qué confianza tiene Pablo en Tíquico. Tíquico sabía las situaciones de Pablo y sus planes y lo que ellos habían hablado, y dice, él les va a hacer saber a ustedes todo esto. A quien he enviado a ustedes precisamente para esto,
para que sepan de nosotros y para que Él consuele sus corazones. Los hermanos obviamente que estaban preocupados orando por Pablo, orando por los demás hermanos que puedan estar en la cárcel. Bueno, les mando a Tíquico para que él les dé aliento y ánimo, ¿verdad? Ahora, saludos finales. Efesios 6, 21 al 24. Paz sea a los hermanos. ¿Cuál paz? La paz de Dios. No es la paz de que, ay, aquí estamos tranquilos en el aire acondicionado, bien sabroso, estamos relajados mientras estamos oyendo la clase, pues estamos ahí como soñolientos. No, 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 la paz que viene del corazón y el compromiso, ¿verdad? Esa paz espiritual, la paz y el amor con fe de parte de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el versículo 24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor incorruptible. La palabra amor en la versión esta de Nueva Biblia de las Américas está ¿cómo se dice? En cursiva, ¿no? Porque no está en el idioma original. Los traductores, otra vez, como decía el hermano Pablo, tratan de acomodar el sentido para que lo podamos entender un poquito mejor. Pero Pablo diría directamente, la gracia sea con todos vosotros los que aman a nuestro Señor Jesucristo en la incorruptibilidad, sería lo que el apóstol Pablo está diciendo, en la inmortalidad. Entonces no es solamente en el amor incorruptible, Pablo está pensando en la esperanza que tenemos. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es que la muerte va a ser absorbida por la vida. La esperanza es que en el futuro tendremos una vida que es incorruptible, ¿no? Acuérdese que el apóstol Pablo comienza en Efesios capítulo 1, versículo 3, hablando del plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Termina la carta hablando de la esperanza que tenemos en la eternidad futura, incorruptible. No hay muerte, no hay corrupción, ¿verdad? Y así termina la carta a los Efesios. Tenemos aquí la armadura de Dios,